Muy bien, comentario al hueso sobre el tema que mencionábamos recién, el tema del salario mínimo. A ver, la referencia de Adorni respecto a la incompatibilidad simbólica de la existencia del salario mínimo con el plan del gobierno de Javier Milei, hay que tomarlo como una confesión, como una admisión. ¿Qué pretende el gobierno? Bueno, un mar de trabajadores pobres. Porque eso mejora las posibilidades económicas de los dueños del capital. Es algo que está dicho casi con estas palabras, quizá no de modo tan contundente, pero casi cada vez que el presidente expresa su beneplácito con un sistema de negocios concentrados, con un sistema económico concentrado. Porque lo que encubre la falacia libertaria o liberal libertaria de la narrativa de Milei es que en realidad de libre mercado poco y nada. Lo que está haciendo Milei es un proceso de concentración de renta y un proceso de concentración de ingresos compatible con otros periodos históricos similares o con otras experiencias similares a las que protagoniza hoy Milei. Experiencias que se pueden rastrear como origen, si se quiere, por lo menos en los tiempos modernos, a la dictadura genocida, con la continuidad del menemismo y con esta repetición farsesca de una secuencia que, insisto, de nuevo no tiene nada. Tampoco, por ser poco original, tampoco pierde efecto. Es decir, que no sea original no significa que no haga daño. Y una de las formas de medir el daño es el impacto en el bolsillo de las decisiones que toma el gobierno. Mirá, nota del día de hoy en el Destape. Un salario mínimo que el gobierno determinó por decreto que queda por debajo de los 300.000 pesos, exactamente 279.718 pesos mensuales para trabajadores con jornada completa. Es un salario mínimo que cubre solo un cuarto de la canasta básica total. Solo un cuarto de la canasta básica total. Es un salario ya no de pobreza, es un salario de indigencia. Entonces vamos a hacer foco justamente en el valor simbólico del salario mínimo. Adorni decía, desde el punto de vista simbólico está mal, porque si alguien quiere trabajar por menos, no puede. Y la sociedad debería permitir que la gente, si decide ser esclavizada, poder esclavizarla. Bueno, en la misma lógica de valor simbólico, el mensaje que da el gobierno es que va a respetar los deseos de las empresas en sus detalles más obscenos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al salario mínimo se llega, al laudo del gobierno respecto al valor del salario mínimo, se llega después de una mesa de salario mínimo que fracasó. Las asociaciones gremiales, la CTA, las 2 CTA, la CGT, pedían arriba de 500.000 pesos de salario mínimo. Las empresas proponían 270.000 pesos de salario mínimo. ¿Qué laudó el gobierno? ¿Qué decidió el gobierno de manera discrecional? 279.000 pesos. Bueno, prácticamente lo mismo que habían pedido las empresas. Y ese es un mensaje político contundente del gobierno. Va a hacer lo que quieran las empresas. Las grandes empresas, el gran capital de la Argentina, en contra de los intereses de los trabajadores, que se supone estaban representados en esa mesa por sus dirigentes sindicales. Pero aparte, esto que pasó con el salario mínimo le otorga al gobierno otro mensaje, que es el bajo nivel de representación que tienen en este caso los sindicatos de los trabajadores a los que debería o aspirarían a representar. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno convoca a la mesa, va a los sindicatos, piden 500 lucas, no les da 500 lucas, le da a las empresas lo que las empresas quieren y no pasa nada. No hay ninguna respuesta, no hay ninguna réplica.
El gobierno dispone a sola firma otorgar un salario mínimo de un cuarto de la canasta básica y no pasa nada. Ese mensaje desgasta aún más de lo que ya está desgastado la representación de los sectores trabajadores con quienes debieran ser sus representantes, y lo son, de hecho son sus representantes sindicales. Entonces ahí el gobierno se anota otro mérito. Para decirlo mal y pronto, al hueso. El gobierno, al mear a la representación sindical, está meando a los trabajadores, pero sobre todo está erosionando el vínculo entre representantes sindicales y trabajadores. Los trabajadores, en algún momento, se van a cansar de no ser representados o de no ser cabalmente representados. ¿Y a qué aspira el gobierno? ¿A que haya una nueva representación sindical? ¿A que haya una mejor representación sindical? Naturalmente no. Lo que espera el gobierno es que ese enojo, esa distancia entre los trabajadores y la representación sindical termine de licuar, de destruir todo vínculo de representación colectiva. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Establecer esta idea, este método, este símbolo, para usar una palabra que usó de Adorni, que se expresa en la lógica de la meritocracia, como decíamos días pasados, del siguiente modo. La meritocracia es un concepto que le otorga al desarrollo individual el mérito individual. Es decir, vos mejorás porque vos hiciste el esfuerzo para mejorar. Por el contrario, si vos no mejorás es porque vos no te esforzaste lo suficiente. Todo es absoluta responsabilidad tuya. No hay responsabilidades compartidas, no hay responsabilidades del gobierno. El gobierno no hace nada para que a vos te vaya mejor, no tiene por qué. Es una responsabilidad tuya. El gobierno se saca el tema de encima y le da el poder, en tal caso, al individuo o al mercado, como si el mercado no fuese una acción colectiva. Claro, de un colectivo mucho más chiquito, de un grupito de personas que se juntan, por ejemplo, en un hotel y deciden sobre tu vida, sobre tu posibilidad patrimonial, sobre tu trabajo, incluso sobre tu libertad. Porque son los tipos que manejan, por ejemplo, el poder judicial. O sobre tu seguridad. Porque cuando esto se vuelva más espeso, y va a pasar, inevitablemente va a pasar, porque la gente no se va a condenar a la inanición sin pelear. Cuando esto se vuelva más espeso, el gobierno está preparando un aparato represivo muy contundente, muy violento. Entonces, está en riesgo lo más preciado que puede tener un ser humano, que es su libertad. Curiosamente, bajo un gobierno que se dice que viene a proteger la libertad. Y es todo lo contrario. Este detalle del salario mínimo lo que muestra es todo lo que está mal, toda la cuesta que hay que remontar en esta Argentina que viene, y que viene con el impulso de lo nuevo, en el próximo año, que además es año electoral. Verdades afiladas.